Hola, buenos días. Hace ya bastante tiempo, un día como hoy, se producía un episodio de Los golpistas bancado por los ingleses de 1955 que tomaban la determinación de anular la constitución que había votado y elegido la gente, que era la de 1949. Un día como hoy, un bando militar en 1956 de el gobierno de facto deroga la Constitución del 49, que nunca más la reimplantó el peronismo, y lo que es más grave, que en la reforma después del Pacto de Olivo de Menem y Alfonsín, llegamos a omitir absolutamente a esa Constitución cuando se habló de los pactos preexistentes y las constituciones previas, no se la mencionó pese a la mayoría justicialista sentada como constitucionalistas o como congresales para la reforma. En realidad, esta Constitución del 49 marcaba la independencia económica y su artículo 40 establecía que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado-Nación. Desde la modificación de la Constitución que hoy rige, la del 94, y el silencio del peronismo, nos encontramos hoy con que la decisión sobre las riquezas pertenecen a las provincias. Y más allá que el diputado Alderete del Frente de Todos presentó un proyecto para que el litio sea prioridad nacional, hay un hecho constitucional que le da la facultad a los gobernadores y eso fue votado en la convención constituyente que presidió Eduardo Menem y donde estaban sentados todos, Cristina, Néstor, Cafiero, Duhalde, no faltaba ninguno y nadie hizo mención a la Constitución de 1949. Pero también un día como hoy, en 1933, se firma el Pacto Roca-Ruziman entre nuestro país y los piratas. Por ese motivo, la Argentina se esclaviza a los ingleses. Pero todo esto tiene un comienzo turbulento en la propia historia de la independencia nacional. Miren, es de tal magnitud lo que hizo Perón, es de tal trascendencia y de tal importancia que tuvimos que esperar hasta su llegada para no pedir dinero prestado y para ser un país acreedor. Escuchemos parte de nuestra historia de endeudamiento que empezó antes de los primeros 15 años de el país libre que se había proclamado en la provincia de Tucumán el 9 de julio de 1816. Escuchen esto. Apenas 14 años después de la Revolución de Mayo y a solo 8 de la Declaración de la Independencia, Buenos Aires contrajo su primera deuda con un banco extranjero. Fue en 1824 con la británica Baring Brothers Company por un monto de 1 millón de libras, de las cuales llegaron a estas tierras solo 560.000, porque el resto quedó en manos de intermediarios y acreedores en concepto de adelanto de pago. El gobierno de Bernardino Rivadavia había prometido usar esa plata para construir el puerto, darle agua corriente a la ciudad de Buenos Aires y fundar 3 ciudades. Sin embargo, nada de eso ocurrió porque todo el dinero se lo llevó la Guerra del Brasil. Y para 1904, cuando por fin se saldó aquella primera deuda, se habían pagado 12 veces más de lo que se había pedido 80 años antes. La Argentina volvió a endeudarse fuertemente a partir de 1853 y estuvo en 2 oportunidades al borde del default. La primera vez lo impidió Nicolás Avellaneda en 1874, que llegó a declarar que de ser necesario pagaría aún con el hambre y la sed de los argentinos. Y la segunda oportunidad fue Carlos Pellegrini en 1890, quien dijo, para reforzar su voluntad de pago, que de ser necesario remataría hasta la Casa de Gobierno. Fue ese mismo año que la suspensión del pago de la deuda de la Casa Baring ocasionó una crisis que casi se lleva puesto al banco londinense y que en Gran Bretaña se conoció como el desastre de los gaucho banking. En 1952, el gobierno de Juan Domingo Perón pagó 12.700.000 pesos moneda nacional y puso fin al endeudamiento externo argentino.
Llamamos a los embajadores y dijimos, no señores, esto no puede ser así. Nosotros tenemos una deuda de 3.500 millones de dólares que queremos repatriar, entonces comiencen ustedes por rebajarnos de esa deuda los 1.500 que nos deben. Lo curioso era que no querían cobrar. Claro, no se querían perder el negocio. Sin embargo, tras el golpe de 1955, empezaron las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que recién estaba creado, y recomenzó el proceso de endeudamiento. Los militares pidieron un préstamo de 700 millones de dólares para financiar importaciones y no lo pudieron pagar, lo que ocasionó una nueva crisis, esta vez con la Comunidad Económica Europea y con una oficina dedicada especialmente para gestionar este cobro, que luego fue conocida como el Club de París. La desclasificación de importantes documentos secretos norteamericanos demostró que durante el gobierno peronista surgido en 1973, la Argentina sufrió un bloqueo económico. No se le prestó dinero. Y no es casual que este bloqueo se haya terminado exactamente el día del golpe de Estado de 1976, cuando el Fondo Monetario Internacional, con sorprendente rapidez, desembolsó para los militares 110 millones de dólares que le permitieron resolver los problemas más urgentes. Y en agosto de ese mismo año, otros 260 millones de dólares que en ese momento constituyeron el préstamo más alto que se le haya dado a un país latinoamericano. Entre el comienzo de la dictadura en 1976 y el estallido de la crisis en el 2001, la deuda externa argentina pasó de menos de 8.000 millones de dólares a casi 160.000 millones de dólares. Es decir, que se multiplicó por 20. Y lo más dramático es que en ese mismo periodo, Argentina pagó 200.000 millones de dólares. Es decir, 25 veces lo que debía al comienzo de la dictadura. Este acontecimiento, la firma de los contratos que ponen en orden nuestra deuda externa, es un motivo de orgullo. No hay ningún riesgo de devaluación del peso, ni ahora ni después de las próximas elecciones presidenciales. Tenemos una deuda que nos dejó estancados de hace décadas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Repasos como el que acabamos de hacer demuestran que la deuda externa no es solamente un conflicto entre lo nacional y lo foráneo. En gran medida, es un instrumento que ha generado las condiciones para que las élites locales se apropien de impresionantes tajadas de riqueza de los sectores populares. Por eso, la independencia económica es soberanía nacional, pero también es un avance en la redistribución de la riqueza y de la integración nacional. ¿Está claro? ¿Quedó medianamente claro para el oyente lo que se establece en la historia política y económica del país? Ustedes escucharon allí a Rodríguez A., al que lo corrieron con los bomberos, estuvo un ratito, que también desde el peronismo decía investiguemos, no paguemos, y de pie lo aplaudieron en el Congreso, el mismo Congreso que después iba a aprobar que se pagara el endeudamiento. Miren, no resiste archivo, no hay excusa, y los mentirosos que hablan de los 70 años del peronismo omiten absolutamente que fueron los responsables del endeudamiento histórico antes de que apareciera el peronismo y después, cuando voltearon a Perón, bancado por los ingleses en 1955. Nos llevaron de narices al Fondo Monetario Internacional. Cuando Néstor Kirchner cancela los 10.000 millones del fondo que se debían para tener otra vez independencia económica, o por lo menos intentarlo, aparece Mauricio Macri y nos vuelve a meter en 55.000 millones de dólares. Pero simultáneamente a esto, la deuda no es solo con el fondo, hay una deuda externa, ustedes escucharon, con el Club de París y con los organismos internacionales, más la deuda pública y la deuda privada en general, hacen que la Argentina hoy esté debiendo 400.000 millones de dólares. Se los robaron. Mientras tanto, el pueblo argentino ha pagado no una, varias veces el endeudamiento externo. Y para cerrar esto de hoy, que quisimos hacerlo con testimonio, vamos a escuchar a Juan Perón hablando del Fondo Monetario Internacional y del tema de la deuda, para que no haya más dudas
de quiénes son los responsables de esta crisis de hoy, donde la gente cree que lo resuelve una moneda con la cara de Washington y no un billete con San Martín, Belgrano o Rosas. Vivimos engañados por la prensa canalla y llevados de las narices a la dependencia. Escuchemos a Perón. El Fondo Monetario Internacional y su área haciendo el cuento que el oro vale 35 cuando vale 70. Es decir, un dólar sobrevalorado. Y un Fondo Monetario Internacional que le tira las monedas abajo a toda Europa. ¿Para qué? Para comprar por chirolita todo lo que hay en Europa con siglos de trabajo y de esfuerzo. Es lo que han estado haciendo. Penetrando esto, comprando las empresas y comprando todo lo que valía algo de aquí de Europa. ¿Cómo? Con chirolitas, porque como le envilecen las monedas y ellos sobrevalorizan el dólar, ¿qué es lo que le han hecho a la República Argentina? ¿Para qué le han tirado a 350 pesos por dólar? Para comprarle la industria barata, porque eso lo ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Bueno, el señor Krieger Bacenes es un agente del Fondo Monetario Internacional, lo ha sido siempre. Es lo que pasa en la República Argentina y lo que pasa en el mundo. Simple el problema. En la época nuestra, yo luché con esos mismos enemigos. Saqué de país. Eso, por primera vez en la historia de la República Argentina, se pudo poner a punto la economía. No teníamos deuda externa, teníamos una reserva financiera de 1.500 millones, balanza de pago era favorable a nosotros porque nosotros controlábamos la exportación, los servicios financieros los bajamos al 10% de lo que recibimos, pero para eso fue necesario echar a todos estos gringos que nos estaban robando, echarlos de allá. Comprar los ferrocarriles, los teléfonos, el gas, hacer una marina mercante. Nunca nos habían dejado hacer eso. ¿Por qué? Porque a través de eso es que nos robaban. El proceso. Bueno, y después los echamos del todo. Así no fue posible poner al día la economía. Ahora, estos, indudablemente que a nosotros no nos pueden querer, y es claro. Si yo prefiero que haber procedido correctamente y haber tratado de defender la Argentina antes que ganarme el amor de los hermanitos del norte, ¿no? Que no me interesa en lo más mínimo. Y eso hay que volverlo a hacer. Por eso yo siempre les digo, a nosotros nos podrán insultar, nos podrán calumniar, pero no van a tener más remedio que hacer lo que nosotros dijimos, o hunden al país. El mundo está dividido en tres bandos grandes. Uno, el imperialismo yanqui y sus satélites, de los cuales nosotros somos uno. Con un ejército de ocupación allí, que no solamente es un ejército de ocupación, sino que ni siquiera lo paga Estados Unidos, lo pagamos nosotros, lo paga el pueblo argentino. A lo que dijo el general, hay que agregarle que durante el gobierno de Nixon se le sacó incluso el respaldo oro al dólar, por lo cual la moneda norteamericana, que tanto apasiona a muchos argentinos para guardarlo y ahorrarlo, no tiene ninguna clase de respaldo que no sea el trabajo del pueblo norteamericano. Pero como no es una moneda que emita el Estado yanqui, sino que lo hace un grupo de banqueros que conforman la llamada Reserva Federal, que es una gran imprenta que no para durante las 24 horas y está imprimiendo billetes de color verde que desparrama por el universo entero, esta moneda, que no tiene ahora ninguna clase de respaldo, salvo el trabajo del pueblo norteamericano, como dicen ellos, no puede garantizar absolutamente nada, pero sí hay algo que es el vigilante constante de esa moneda, sus fuerzas armadas y su vocación por la guerra, que les permite sostener por las buenas o por las malas para que su idioma o el idioma que heredaron de los piratas, el inglés, y la moneda que circula por el mundo entero, el dólar, sean para ellos la mejor penetración imperial que se haya inventado de la época de Washington, de la época de Lincoln, si usted quiere. La verdad, estamos frenados en las creencias que nos instala una prensa que por lo general, ahora y hace ya unos 30 o 40 años, responde a los fondos buitres que se han comprado a la mayoría de los órganos de difusión universal para que hagan la política que ellos necesitan. Vienen por las riquezas, vienen por lo que tiene valor real, porque antes era el oro para respaldar la moneda, ahora es el trabajo norteamericano, pero ¿saben una cosa? Tienen una competencia capitalista que es China, que para adentro es comunista y para afuera es capitalista, que para adentro es estatista y para afuera tiene empresas privadas con 20 millones de chinos millonarios,
Entonces, frente a esta circunstancia de esta realidad, los argentinos seguimos comprando ilusiones y seguimos creyendo que el papel pintado de verde tiene el valor que nos hacen creer que tiene, pero como decía Perón, si uno quiere ir con esa moneda para que se la cambien por algo de valor real, hasta que apareció la modificación, supuestamente era una onza Troy, que tampoco se podía comprar. Bueno, ahora ya no tiene más respaldo oro. Así que inventaron la cara grande, la cara chiquita, la moneda vale menos o vale más, todo un invento trazado en torno al capitalismo de avanzada, con una moneda que al mundo le ha creado gran cantidad de inconvenientes. Los países que han dolarizado y han perdido su soberanía monetaria tienen las mismas crisis que cuando tenían su moneda, solamente que ahora en dólares, y están esperando que la gran imprenta le manden lo que ellos precisan. Por supuesto, a cambio se llevan todo lo que esos países pueden producir, sea africano o sea el Ecuador, no importa dónde. Ellos están para llevarse todo para bienestar de su pueblo. Entendamos por alguna vez que Perón apareció en la historia política argentina, y yo diría universal, para hablar de una tercera posición ideológica en el momento que nos presentaban dos mundos, que terminó siendo uno solo, porque los rusos y los chinos terminaron siendo capitalistas.